importante, de cosas grandes, de cosas trascendentales. El tema lo he titulado Dios espera mucho más de nosotros. Dígale al hermano que está ahí al lado, Dios espera mucho más de ti. Alguien puede pensar que Dios es un Dios muy exigente. Él tiene razón para ser exigente, porque Él ha hecho mucho por ti y por mí. Amén. Y Él ha sido claro, ya lo ha dicho, aquellos que le he dado tanto, más le voy a pedir. Aquel que le he dado poco, poco le pido. Eso es justicia. Dígale al que está al lado, eso es justicia. Dios es un Dios justo, mis hermanos. Al que le da bastante, le pide bastante. Y al que le da poco, le pide poco. Si Dios te ha dado dones y talentos, Dios espera bastante de ti. Que pongas al servicio los dones y los talentos. Si Dios te ha dado pocos talentos, va a esperar que eso poco también lo pongas a la presencia de Dios. En fin, recordemos para que nadie se excuse ni se esconda diciendo como yo he recibido poco, no voy a hacer nada. No, Dios ha dicho, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Si tú eres de aquel que has tenido poco, que consideras que Dios ha hecho poco, sabes que de eso poco debes exaltar el nombre de Dios con lo poco que tienes. Dios, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, con lo poco glorificaba a Dios. Muchos le decían a él, mira Señor, si apenas trajo 2 panes y 6 peces, es poco lo que ha traído. Dice, con lo poco glorificaré a Dios, a mi Padre. Aprendamos de esto, mi iglesia. Con lo poco debemos glorificar a Dios. Amén. Bien, los invito a ustedes a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Isaías 49, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Me llevaron la Biblia que tenía aquí ya señalado los versículos. Entonces, usemos esta que está aquí a mano. Dice así la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Que ahora mismo, Señor, te ruego me ayudes, me unjas, me utilices, Padre, para que sea transmitido aquel conocimiento que tú ya desde antes de la fundación del mundo habías definido, Señor, que sea transmitido a cada uno de nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, habla a tu iglesia, Padre. Habla a tu iglesia, oh Dios, como si el profeta ahora mismo estuviera hablando. Y permite que tu pueblo escuche, Padre. Prepara los corazones, las mentes, Señor, te lo ruego una vez más, a fin de que tu palabra no retorne vacía y sea recibida con agrado. Te lo imploro en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a ti, Padre. Dice la palabra de Dios, palabra que fue escrita al menos 700 años antes de Jesucristo, que para nuestro Dios, el Dios de Israel, es poco si Israel hace aquello que ha ofrecido hacer. Dice Dios a través del profeta que si Israel se encarga de restaurar la nación entera, las 12 tribus de Jacob, y si Israel ayuda inclusive a restaurar a su hermana, la Judá, poco es para Dios. Alguien puede decir, pero ¿qué tanto es Dios de exigente? Sí, mi hermano, es poco. Todo lo que tú puedes hacer por ti mismo es poco para Dios. Es poco lo que tú puedes hacer por tu hermano, por tu casa, por tu familia. Así dice Dios, es poco para mí. Lo hemos leído textualmente y yo quisiera volverlo a leer. En la primera parte del versículo, poco es para mí que tú seas mi siervo. Poco es para mí que tú restaures las tribus de Israel. Poco es para Dios, hermano, lo que usted ha hecho y está haciendo aquí en la iglesia. Sí, Dios dice, poco es. Quiero más, dice el Señor. Poco es para Dios lo que tú estás haciendo por tu familia. Quizás tú has hecho mucho por tu familia.
O estás haciendo poco o estás haciendo tanto. No lo sé qué tanto estás haciendo. Pero la palabra de Dios dice, poco es para mí, dice Dios. Poco es para mí porque tú y yo estamos llamados, dice la palabra de Dios, estamos llamados a hacer mucho más por el reino de los cielos. Mucho más. Dile a tu hermano, tú debes hacer mucho más por la obra de Dios, por el reino de los cielos. La palabra de Dios dice en el mismo versículo, en la parte siguiente, porque yo, Jehová de los ejércitos, te escogí. El Santo de Israel te ha escogido. Y te ha escogido para que seas luz en las naciones. Dios quiere que además de lo que estás haciendo, tú y yo alumbremos. Seamos luz en las naciones. Estoy diciendo que tú y yo debemos de ser luz en las naciones. ¿Tú eres luz verdaderamente en el mundo? ¿Eres luz en las naciones? Dios pide esto, mis hermanos, que además de lo que nosotros estamos haciendo, que lo debemos hacer de todo corazón, con perfección y con abundancia, debemos de ser luz para las naciones. Y Dios nos ha preparado para que nosotros seamos luz. Luz a las naciones. ¿Cómo está tu luz? ¿Tú sos verdaderamente luz para la iglesia, para tu familia, para las naciones? O de pronto no eres tan luz, eres una oscuridad, de pronto eres un cautivo ejemplo. La palabra de Dios dice, yo espero mucho más de ti, dice el Señor. Amén. Este escrito fue realizado aproximadamente 700 años antes de Jesucristo. Y para poderlo entender necesitamos remontarnos, irnos a aquel tiempo en qué condiciones estaba Israel. Asimismo, para que usted entienda por qué Dios pide más de ti, debes de irte un poquito atrás. ¿Qué cosa eras antes? Bien decía el cantante, que fuera de mí si Dios no me fuera encontrado. Sería como un ciervo por allá que brama sin agua. Sería como un desierto que no le cae una gota de agua. ¿Usted ha pensado alguna vez qué sería de ti si Dios no te fuera rescatado del mundo? Esto lo podemos entender, yo creo, leyendo uno de los tantos salmos que se refiere a este asunto. ¿Qué cosa, en qué condiciones había caído Israel en aquel tiempo? El Salmo 137 seguramente es un perfecto ejemplo. Nos serviría de gran ejemplo el Salmo 137 para ubicarnos cómo era la situación de Israel en aquel tiempo. Israel decía, Señor, si tú me ayudas y yo salgo de esta, entonces yo seré para ti y yo haré, como quizás alguno de ustedes también ya lo ha dicho. Pero cuando salimos de esa situación en la cual nos hemos metido, al poco tiempo nos olvidamos de nuestro Dios. Dice así el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si me olvido de ti, oh Jerusalén. Si de ti no me acordare, si no te enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrásala, arrásala hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra una peña. Amén. A veces es difícil decir amén cuando una persona pide una venganza así tan violenta como aquella que acabamos de leer. Aquí estamos diciendo que el rey David, un hombre que tenía el corazón como el corazón de Dios, un hombre noble, rápido a perdonar como era el rey David, aquel que le perdonó la vida a su enemigo Saúl, está diciendo en la parte 9 del versículo, dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Señor, ¿por qué no haces un favor? Le está diciendo David. Coge los hijos de Jerusalén, de Babilonia, y estréllalos contra la
Peña, haznos ese favor. Imagínese usted la venganza que pide el rey David contra los opresores, la gran Babilonia. Babilonia fue tan gruesa, tan cruel con Israel, mis hermanos, como el mundo es tan cruel tan cruel contra cada uno de nosotros. Bien dice la palabra de Dios que en el mundo hallaremos aflicción, pero menos mal que en Cristo, acá en Cristo hallaremos vida y vida en abundancia. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Israel estaba cautivo allá en Babilonia, la gran ramera. En uno de los textos más adelante dice Dios, Jehová de los ejércitos, yo pensé que tú eras cruel y por eso entregué a mi hijo Israel para que lo castigaras. Pero no pensé que eras tan cruel como lo has sido. Babilonia era en extremo cruel. Dice, no tuviste compasión de los ancianos que te entregué. Babilonia es terrible, mis hermanos. Y entonces te voy a castigar, dice Dios, a Babilonia. Dios había entregado al pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo que amaba, lo había entregado propio por su perversidad, por su pecado, por andar atrás de los falsos dioses en manos del imperio babilónico. Y los babilónicos hicieron y deshacieron de Israel. Entonces Israel, bajo la presión que tenía, bajo el yugo de su enemigo, gritaba a Dios y decía, Señor, acuérdate de nosotros. Y si tú te acuerdas de nosotros, entonces hago esto y ayudo en esto y colaboro en esto. Así quizás usted ha pensado alguna vez, cuando está en dificultades, cuando está en problemas. Si Dios me ayudara en esto, yo le colaboraría en esto. Yo haría esto por la iglesia, yo daría el diezmo, yo daría la ofrenda. Yo hago esto y ayudo al que está necesitado. Mi hermano, si usted ha estado en esa situación y alguna vez ha ofrecido algo al Señor, cúmplale. Pero el Señor dice, aún si me cumplieres, si hicieras esto, poco es para mí. Poco es para mí. Recuerda de dónde te he sacado. Dios no solamente sacó a Israel de Egipto en las épocas antiguas, sino que lo introdujo a la tierra que brotaba leche y miel. Pero Dios le puso una condición que se la repitió cantidad de veces, aún antes de morir Moisés. Y cuando él tomó el mando, Josué dijo, recuérdense lo que Dios dijo a través de Moisés, que no debemos andar bajo los dioses ajenos. Y apenas lograron entrar a la tierra prometida, un grupo de ellos, 2 de las tribus se fueron a andar en pos de los falsos dioses. Por eso Dios ha permitido muchas veces que el pueblo de Israel caiga en manos del enemigo. Quizás porque tú andas tras de falsos dioses, el Señor permite que muchas veces caigamos en situaciones bien lamentables. A veces el Dios tuyo no es una imagen. A nosotros nos ha vendido la idea mal vendida la iglesia católica, pensando siempre que los falsos dioses es una imagen de yeso, de metal o de leño. No, un falso Dios también puede ser el sexo. Un falso Dios puede ser la avaricia, tu trabajo. Un falso Dios es toda cosa que quita el primer puesto a Jehová de los ejércitos. ¿Cuál será tu falso Dios en el cual estás andando atrás y en pos de él? Debemos andar solo mirando a Dios de los ejércitos, nuestro Dios. Amén. ¿Cuál será nuestro falso dioses? Dios dice, tú puedes hacer esto, Israel. Tú puedes ayudar a restaurar a tus hermanos. Tú puedes ayudar a una cosa y a otra, pero es poco para mí. Necesito que hagas más. Y asimismo, hoy el Señor te dice, tú puedes hacer muchas cosas por la iglesia. Quizás estás ayudando en la alabanza o en la adoración o en la cocina, pero puedes hacer mucho más por mí. Puedes hacer mucho más por la obra. Dios nos ha equipado a nosotros para hacer más de lo que hacemos. ¿Quién de nosotros está satisfecho y cree que ha hecho ya todo por Dios? Alce la mano si hay alguien que dice, yo ya hice todo. Dios espera que tú hagas más por Él. No lo satisface lo que ya has hecho. Alguien puede decir, pastor, pero yo hago tanto, usted sabe cómo colaboro. Yo no estoy diciendo que lo que estás haciendo está malo. No estoy diciendo que estás haciendo poco. Yo estoy diciendo que lo que estás haciendo está bien. Estás haciendo bastante, pero no es suficiente para Dios. Dios quiere que hagamos más, porque Dios ha hecho que tú y yo tengamos una característica especial. Resplandezcamos. Dios quiere que tú y yo seamos como una lumbre, algo que alumbra. Dios quiere que tú y yo seamos luz para las naciones.
Amén. Tú eres luz para las naciones. ¿Estás seguro que sirves de ejemplo para las naciones? O de pronto también reflejamos algo de Babilonia, de aquel enemigo feroz de Israel, del mundo. En Génesis 22, 18, la palabra de Dios nos dice, el Santo de Israel propio hablando, dice que el propósito con el cual el Señor nos ha llamado es para que nosotros seamos luz para las naciones. Yo he creado un pueblo, dice el Señor, para que este pueblo sirva de ejemplo y de luz y de bendición para los demás. Dios dice en Génesis 22, 18, Abraham, en ti crearé un pueblo para que este pueblo sirva de bendición para las naciones. Pues tú y yo somos el nuevo Israel y debemos de servir de bendición para las naciones. ¿Sí estamos de bendición para las naciones? ¿Alguna vez has orado diciéndole, Señor, úsame como un instrumento útil en tu mano para bendecir a los demás, como instrumento de bendición para los otros? Algunas personas piensan ser bendición, sí, pero para sí mismo. Así no funciona. Dios quiere bendecirte para que tú sirvas de bendición para los demás. Dios quiere alumbrarte para que tú reflejes su luz a los demás, no para que la conserves. Amén. De modo que Dios siempre ha tenido como propósito, no ahora con Jesús, desde la creación del mundo, desde el inicio, de que Él quiere tener un pueblo para que ese pueblo sirva de luz para las naciones, para que sea luz, para que seamos luz. Pregúntale a tu hermano, ¿tú eres una fuente de luz y de bendición? ¿Tú eres luz para el mundo? Antiguamente este concepto costaba dificultad para entenderlo. Era muy complejo entender esta situación de que Dios nos haya hecho a nosotros como luz. Entonces se necesitaron 700 años para que esto se viviera y se convirtiera en una realidad. Y lo encontramos en Lucas capítulo 2 de los versículos 25 al 27. Esto de que Dios quiere que nosotros seamos luz, Dios lo menciona en repetidas veces en el Antiguo Testamento. Si nosotros leyéramos también, por ejemplo, Isaías 49, el versículo 8, dice que así quiere Dios que seamos de ejemplo, que seamos luz, que ayudemos. Que la gente que nos vea a nosotros diga, estoy viendo a Cristo. Leamos, de todas maneras, vamos al Nuevo Testamento, seré breve, vamos al libro de Lucas, capítulo 2, de los versículos 25 al 32, como lo he mencionado, y dice así la palabra de Dios. Lucas 2, versículos 25 hasta el 32. Amén. Si lo ha encontrado, diga amén. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Diga conmigo en el versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Y amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Cosa grande e importante hemos leído, mis hermanos. Solo con Cristo y en Cristo se cumple todas las promesas y las condiciones que Dios había establecido para que la luz viniera a este mundo, para que la luz se estableciera, para que tú y yo seamos luz. Hubo alguien en la tierra que ya entendió esto, que debía de ser luz para las naciones. Y este alguien fue Cristo Jesús.
Es por eso que usted y yo tenemos el llamado a ser como Cristo. Porque en el momento que usted y yo seamos como Cristo, entonces ahí sí seremos luz para las naciones. Pero algunas personas dicen que Cristo está dentro de él. Y así decimos nosotros, los que hemos recibido y aceptado a Cristo. Entonces nosotros debemos de resplandecer como luz. Porque Cristo está en nosotros. ¿No es así? Es en Cristo, solo a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Después de muchos siglos, después de muchos años, de generaciones, se verificó esta promesa. El deseo de Dios se ha concretado en Cristo Jesús. Es porque Él invito, es genuino, es real, que nosotros en Cristo todo lo podemos. Bien decía el astuto Pablo, yo en Cristo lo tengo todo. En Cristo estoy conformado, solo en Cristo. En Cristo están todas las cosas. Puedo alumbrar. Amén. Simeón lo pudo ver gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo usted y yo también lo podemos ver. Y podemos enseñar y señalar que Cristo es luz. Y podemos resplandecer como Cristo. Toda persona que tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, tiene la luz. Y no anda en tinieblas. Y debe alumbrar como alumbró Cristo. Dios dice, sí, puedes hacer muchas cosas, pero yo pido más de ti. Dios está esperando mucho más de nosotros, iglesia. Está esperando que tú y yo seamos luz. Esto no es un cuento. Jesús, para poder ser luz, tuvo que dar su vida. ¿Qué estás dispuesto tú a dar para ser luz? ¿Qué esfuerzo estás dispuesto a hacer para ser luz? Acuérdate que el hecho de ser luz cuesta. Muchas naciones, pueblos enteros andan en tinieblas. El mundo antiguamente estaba en tinieblas. Por eso a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y dice la palabra de Dios que todo el mundo estaba en tiniebla, pero le fastidiaba la luz. Aquellas personas que les gusta vivir en las tinieblas, cuando viene la luz, les fastidia la luz. No quieren ver la luz. Así fue en la época de Jesús. El mundo estaba en oscuridad. Todo mundo hacía pecado. Y vino Jesús, el que no ha hecho pecado, y dijo, yo soy la luz. Y la luz vino a ellos. La luz estaba con ellos, pero no la aceptaron, no la reconocieron. Ansi, la destruyeron. ¿Tú cómo te estás comportando con esa luz? Qué bueno que tú también pudieras decir, tuvieras el privilegio de decir, eco, aquí está Cristo. Cuando Jesucristo estaba pequeño, la gente no aceptaba y no creía que Jesucristo era la luz. Pocas personas se dieron cuenta. Es por eso que he leído este texto. Simeón fue uno que se pudo dar cuenta que Jesucristo era la luz y que en él estaba la luz. Pero Simeón no se dio cuenta por sí mismo. Fue el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, lo hemos leído textualmente, que lo llevó y lo condujo a ese lugar y le dijo, mira, ese que está ahí, ese chiquitico, que lo van a presentar ahora, él es la luz. En él habita la luz, todas las naciones deben estar en él y alrededor de él para que tomen luz, porque él tiene luz propia. Asimismo, hoy el Espíritu Santo te está diciendo a ti y a mí que nosotros somos luz. El que está en Cristo tiene la luz, pero el que no está en Cristo anda en tinieblas. Amén. Es bueno que nosotros y en nosotros la gente viera esa luz y que pudiéramos resplandecer nosotros. El mundo, dice la Biblia, está esperando la manifestación de los suyos. El mundo está esperando que tú manifiestes esa luz. Jesús una vez hizo una crítica muy terrible diciendo, si la luz que ustedes tienen es oscuridad, entonces ¿qué será la verdadera oscuridad? Si la luz que usted tiene en sus ojos, que se ve la luz, es una oscuridad terrible, ¿qué diremos del mundo? Te lo estoy parafraseando. Verdaderamente la gran comisión es ser luz, mis hermanos. La gran comisión no es venir a la iglesia. La gran comisión no es ni siquiera ofrendar ni diezmar. La gran comisión es servir de ejemplo, de luz a las naciones. Esa es la verdadera gran comisión. Y tú y yo estamos en esta gran comisión. Debemos de ser luz. ¿Cómo estás alumbrando? ¿Te confunden con Cristo Jesús?
Una persona que alumbre enormemente se va a confundir con Cristo Jesús. Recordate aquella paradoja que yo comenté alguna vez, un hecho real donde un grupo de ejecutivos fueron a hacer una conferencia, a participar en un seminario de una grande hacienda y terminaron un día antes de lo programado. Y este grupo de ejecutivos dijeron, bueno, hemos terminado un día antes, ganémonos este día, volvámonos a nuestros lugares de origen, a nuestras casas. Fueron, arreglaron todos los asuntos del aéreo y encontraron propio los 12 cupos que necesitaban para regresarse. Fueron rápidamente al aeropuerto, habían 12 cupos exactamente y ellos eran 12. Y entonces corrieron, alcanzaron el aéreo, estaban en el counter despachándolo rápidamente y ellos por entrar rápidamente al aeropuerto golpearon a una señora que estaba en la puerta del aeropuerto vendiendo manzanas. Pero ninguno de los 12 se devolvió, sino que corrieron para no perder el aéreo. Porque entonces le tocaba que quedarse hasta el otro día y perdían la opción y el objetivo de querer regresar temprano. Mientras hacían fila y los iban despachando uno por uno, algunas manzanas rodaban por el piso del aeropuerto en diferentes direcciones y uno que estaba allí dice, señora, yo no me voy. Espere un momento a ver si yo puedo hacer algo. Y se puso a ayudarle a recoger las manzanas a la anciana que había perdido las manzanas. Pero se encontró con la sorpresa que la anciana no podía recoger las manzanas, sino que estaba como tentando en el suelo y de vez en cuando encontraba una. ¿Y sabe por qué la ancianita no podía recoger las manzanas? Porque era ciega. Estaba en tinieblas esta anciana, no podía recoger las manzanas. Solamente salían lágrimas de sus ojos porque se dio cuenta que se le habían regado las manzanas por todas partes. ¿Y cómo las recogía? Los demás ejecutivos tomaron el aéreo, viajaron y este se quedó recogiéndole las manzanas a la señora y recogió las manzanas. Y cuando terminó de recogerle las manzanas le dije, señora, le voy a regalar una pequeña ofrenda por el mal que le hemos hecho. Y le dio también una pequeña ofrenda a esta señora ciega. Y esta señora ciega, llena de gratitud, no sabía cómo manifestarla, pero le dijo, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es Jesús? Señor, dígame, ¿usted es Jesús? Hay gente que está esperando la manifestación de nosotros. Esta señora se confundió, dijo, este hombre es Jesús. Si no fuera Jesús, no fuera hecho lo que los otros no hicieron. Qué bueno que la gente dijera, hermano, usted es Jesús. Porque esa acción que acabas de hacer es una acción propia de aquella persona que es Jesús. O que tiene Jesús adentro. Una persona que alumbra, que tiene la luz de Cristo, actúa como este ejecutivo. Dejó perder el vuelo por ayudarle a esta señora anciana. Pero transmitió lo que tenía adentro. Su luz empezó a alumbrar. La gente seguramente dirá, este hermano, esta hermana es Jesús. ¿Usted está seguro que la gente ve a Jesús en usted? Había alguien que decía que nosotros los hombres somos como los astros. Dígale a su hermano, usted es como un astro, hermano. Cuando una persona es muy grande, muy importante en nuestro país, se acostumbra a decir, usted es un astro, este hombre es un astro, es un grande. Pero hay dos tipos de astros. Hay unos astros como el sol que tienen luz propia y no necesitan, alumbran por sí mismos, por sí solos, porque tienen luz propia. Son como que esos astros como que si tuvieran a Cristo adentro. Pero hay otros astros que para poder alumbrar tienen que recibir la luz de otro. La luna, por ejemplo, no tiene luz propia. Esa luz que refleja la luna la tiene que recibir de otro. Y en el momento que ese otro no esté, en el momento que ese otro no le transmita un poco de luz, entonces la luna deja de alumbrar. ¿Sabía usted esto? ¿Usted qué tipo de astro es? ¿Aquellos que tienen luz propia o que tienen que ir a que le presten luz para poder dar un poco? El Señor está esperando algo más de ti, iglesia. No se conforma con lo que tú tienes, con lo que estás dando. Dios quiere más de ti.
Y si Dios dice que Él no está de acuerdo, que quiere más, es porque tú estás en condiciones de dar más para el Señor. El Señor nunca pide algo que tú no puedas dar. De eso esté convencido, mi hermano. El Señor jamás le va a pedir a usted algo que usted no pueda dar. Si el Señor dice, no estoy conforme con lo que estás dando, yo quiero más de ti, es porque verdaderamente tú puedes dar. El Señor Jesucristo dice que lo dio todo. Y sabe, Él no tenía más que dar. Una de las razones por las cuales Jesucristo murió con las manos abiertas fue diciendo, mira, no tengo nada. En este mundo corrompido que vivimos, si Jesús fuera muerto con las manos cerradas, empuñando algo, la gente fuera dicho, ahí lo tiene en la mano, algún secreto, alguna cosa, y de ahí le sacan un poco de teoría. Dice, no, fue por eso que dejó morir, porque ahí la tenía en la mano, no lo largó. No, Jesús largó todo, mi hermano. Con las manos abiertas, diciendo, guarda, yo no tengo nada. Todo lo que tenía lo di. No me quedó nada. De eso se trata, mis hermanos, de entregarnos todos a Cristo, totalmente. Así como recibimos todo de Él para poder alumbrar. Démosle un aplauso al dueño de la luz. Un aplauso grande que se sienta en el cielo. Recibe este aplauso, Señor, es para ti. Señor, es para ti. Sí, Señor, recíbelo, oh Dios de los cielos. Bendito eres tú, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre tu misericordia es. Dice la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en los versículos 46 y 47, así dice la palabra de Dios. Hechos 13, versículo 46 y 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto, dice el Señor. Veámoslo del 46, he leído el 47, pero leo el 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aleluya. Mi hermano, esto es una realidad y es un conocimiento profundo lo que estamos analizando ahora. Que tú seas luz para los gentiles, que Dios te haya escogido para cosa grande, para salvación de los demás. Esto es extraordinario, mi hermano. Esto es cosa importante. Es por eso que Dios pide más de ti y de mí. Porque Dios quiere que usted y yo seamos la base, la plataforma para llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, a los que no conocen de Cristo, a los perdidos. Es por eso que Dios dice, yo quiero, todo lo que estás haciendo está bien, pero empieza a resplandecer, a traer gente a la luz. Porque vosotros antiguamente no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Usted y yo estábamos peores que los judíos en aquel tiempo en Babilonia. Lo que para los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, era un aspecto real, sombra de lo que hoy es, para nosotros es un aspecto real espiritual. Nosotros somos la nueva luz, en aquel tiempo eran los judíos. Pablo y Bernabé se lo dicen a los judíos, Dios ha querido que ustedes sean la luz, puesto que la han rechazado, nosotros nos vamos a ir a hablarle a los gentiles. Es decir, mis hermanos, que los judíos rechazaron el evangelio de la gracia, la luz del mundo, a Cristo Jesús lo rechazaron. Y esto nos permitió a nosotros, los gentiles, los extranjeros, de entrar a ser luz. Los judíos debieron ser los primeros en alumbrar, en aceptar la salvación, pero no lo aceptaron. Y esto quedó plasmado en la palabra de Dios.
en el libro de San Juan, versículo que usamos tanto para evangelizar, en el capítulo 1, empieza hablando de esto. La luz del mundo ha llegado, la luz es Cristo, y la luz estaba con ellos, pero ellos prefirieron la oscuridad que la luz. Y a lo último tuvo que resumir y dijo, a lo suyo vino. Observe que dice, a lo suyo vino. Y los suyos, todos ellos, no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, aquellos que lo aceptamos, nos dio la facultad, el poder de alumbrar. Nos dio la potestad de alumbrar. Es el colmo que un cristiano no alumbre. ¿Qué cristiano es este? Si tiene a Cristo adentro, por fuerza debe alumbrar. ¿Cómo está tu luz? ¿Cómo está nuestra luz, iglesia? El pecado no deja ver la luz. Tal vez será por esto que no se ve. Tú eres un astro con luz propia, recuerda. No hay nada que detenga la luz del sol. Él alumbra como sea, mis hermanos. Tú no puedes tapar la luz del sol. Así debe ser tu luz. No se puede tapar. Tú debes alumbrar mucho más que el sol. Dice la palabra de Dios que Dios, el ojo de Dios, alumbra más de 7 veces la luz del sol. Solo un ojo de Dios. Así debe ser tú, mi hermano, con esa luz que Dios te ha transmitido. Así debemos de ser nosotros. Se aplica este concepto a Cristo, pero también a la iglesia de Cristo. Amén. Aquí en la tierra, la iglesia de Cristo es el representante de Cristo. Y tú eres la iglesia. No olvides esto, mi hermano, tú eres la iglesia. La iglesia debe alumbrar. Dígale al hermano, tú eres la iglesia. Dígale, yo soy la iglesia también. Dígale, acepta, yo soy la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia debe alumbrar, mis hermanos. De una y otra manera se ha explicado esto, pero quizás hoy se está explicando de una manera especial. Hechos 26, en los versículos 22 y 23, dice la palabra de Dios así. Pablo obedece a la visión. Cuando Pablo obedece a la visión de Dios, dice, pero habiendo obtenido auxilio, estoy leyendo Hechos 26, del 22 al 23, poquito más adelante del libro, y dice así la palabra de Dios, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿de dónde recibió el auxilio Pablo? De Dios. Perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Decir, se sujetó estrictamente a la palabra. ¿Y qué cosa decía Pablo? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En esto radicaba el evangelio de este gran hombre. En decir, mire, Cristo resucitado es la luz de los gentiles, la luz del mundo es Cristo. Además, Cristo ya lo había dicho. Y esto es lo que nosotros enseñamos, dice él. No os enseñamos ninguna otra cosa diversa. Y esto es lo que nosotros hacemos. Y no hacemos ninguna otra cosa diversa, dice él, que alumbrar, que decir que Cristo es la luz, de poner a Cristo en un pedestal, en un lugar alto para que alumbre. ¿En qué posición estás poniendo a Cristo, iglesia, hoy? Nosotros los humanos ponemos a Cristo o bien sea en alto o bien sea en bajo. Ay, hermano, entonces tenemos que hacer imágenes y usted no está diciendo, no, a Cristo se pone en alto con tus acciones y con mi acción. No se trata de coger una imagen y colocarla en un lugar alto como hacen los del mundo. Buscan las montañas más altas, los lugares más notorios y allí clavan la cruz y dicen, mira, este es Cristo, este es mi Cristo, vengan a adorarlo. No, tus acciones ponen a Cristo o en un lugar alto, como dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo lo hacía, o tus acciones ponen a Cristo
en un lugar deshonroso? ¿Dónde estás poniendo a Cristo? ¿O dónde lo quieres poner? ¿En un lugar alto o en un lugar bajo de deshonra? Depende de ti, mi hermano. Por eso Dios dice, ten cuidado porque en ti habita la luz de Cristo. Pablo resume la ley y los profetas en este versículo. Es un asunto, lo resume, que Cristo debía de padecer. Y así lo hizo. Y ser el primero en esto. Y así le pasó a Jesús. Y murió por ser luz. Y así le sucedió. Pero también resucitó. Los que son luz, resucitan. Amén. No dice amén, hermano. Estoy diciendo que los que son luz resucitan. Los muertos resucitan si son luz. Los que son luz resucitan. Yo estoy diciendo, iglesia, que todo lo que usted está haciendo, todo lo que nosotros estamos haciendo es bueno. Seguramente es bueno. No estoy criticando, puede ser algunas cosas malas, pero lo que estoy insistiendo es que lo que estamos haciendo es bueno, pero no es todo. No es suficiente. Amén. Dios espera mucho más de nosotros. Dile a tu hermano, Dios espera más de ti. ¿Algún hermano está conforme con lo que está haciendo? Uno de los problemas que tenemos nosotros los humanos es que nos conformamos muy rápidamente. Y no se trata de conformarse, se trata de hacer más para el Señor. El mundo nos da ejemplo de esto. Todos los años las naciones quieren ganar más. Ya ganaron bastante este año y el próximo año se hacen proyectos de ganar más. ¿Acaso hay alguna hacienda que piensa ganar lo mismo o menos de lo que ganó el año pasado? Siempre uno oye decir, no, es que quieren el rendimiento este año, el PIB debe subir siempre el PIB, positivo siempre, y cuando hay algo negativo, el mundo se trastorna. Las bolsas se mueven, la gente llora, grita, porque todo el mundo quiere ganar más. Todos los años el hombre se programa para obtener más riqueza, más abundancia. ¿Y cómo es que nosotros los cristianos nos conformamos con lo poco, con lo mediocre, con estar allí? No, es que ya, este año me fue bien porque el próximo año yo creo que voy a hacer lo mismo. No, el próximo año tienes que hacer más, mis hermanos. Debemos dar más para el Señor. El Señor dice, yo no me conformo. Dios espera mucho más de nosotros. Y aquel que pudiendo dar más, da lo mismo, seguramente Dios lo toma como pecado. Dios dice en el libro de Santiago que aquel que conoce el bien y no lo hace, Él se lo registra allí, se lo escribe en el libro de la vida como pecado. Tú sabes que puedes dar más. Yo quiero al final de este mensaje hacer una oración por aquellas personas que están seguros que pueden dar más para el Señor. Y yo sé que con el Señor tú puedes. Amén. Tú puedes con el Señor dar más, mis hermanos. Por esta razón nos constituyó juntamente con Cristo en luz para las naciones. Repito, esta es la verdadera gran comisión. A veces no sabemos qué es la gran comisión. La gran comisión es esto, mis hermanos. De dar luz, de ser luz para las naciones. Amén. Vamos a concluir ya este mensaje. Y vamos a tener 4 conclusiones sencillas. La primera conclusión es que Dios es luz. Primera de Juan 1:5 lo dice, Dios es luz. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Qué bueno, leámoslo, mis hermanos. Primera de Juan 1:5. Primera conclusión, que Dios es luz. Y si mi Padre es luz, yo también soy luz y vamos a alumbrar. Amén. Dios quiere alumbrar en la tierra a través de ti, a través de mí, a través de nosotros. Amén. Primera de San Juan, las epístolas, en el capítulo 1, versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando, escúchame que esta es tercera de Juan, son tan cortas, primera de Juan, aquí está.
En el capítulo 1 el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos a la vez. Dios es luz, diga Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Ninguna tiniebla en él. No es que Dios es luz, pero por aquí hay como una tiniebla, como que hay algo que no se ve claro. No, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Nosotros debemos de ser luz como nuestro Padre es luz. Amén. Es una conclusión importante. Y dice, y este es el mensaje que de él, de nuestro Dios, hemos recibido. Que tú y yo somos luz y por lo tanto debemos alumbrar. Amén. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, y también en otros versículos, dice que Jesús es la luz del mundo. Y obviamente, si Dios es luz y Dios Padre es igual a Dios Hijo y el Espíritu Santo también es Dios, la Santísima Trinidad, entonces Jesús también es luz. Por eso encontramos muchos textos donde dice que el Espíritu Santo es la luz, porta la luz, lleva la luz, y también que Jesucristo es luz. Aquí dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 1:9, lo leemos también para otra conclusión leída. San Juan capítulo 1, versículo 9, dice así textualmente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz verdadera. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no la reconoció esa luz. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Cuando Juan el Bautista hablaba de Cristo, él siempre se refería a la luz. Tanto que él decía, yo soy una simple vela por allá, prendida por allá en el desierto. La verdadera luz que alumbra este mundo es Cristo Jesús. Yo no soy digno de desatarle el calzado de sus pies. Este hombre por eso fue grande entre los hombres, Juan el Bautista, porque Juan no hacía alarde de sí mismo, sino que exaltaba el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice que parido de mujer ningún hombre como él. La palabra de Dios dice que ningún ministerio en la tierra creado jamás ha sido como el de él, que en 6 meses estableció a su líder Jesús. Pero hay una noticia más importante quizás que esta, mis hermanos. Que uno de ustedes es más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Y eso de dónde salió? Escrito está en la palabra. Uno de nosotros, uno cualquiera del reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Debe entenderlo esto, mis hermanos. Usted tiene luz propia. Si usted alumbra, tú tienes luz propia, tú eres más grande que Juan el Bautista. Tú estás llamado a alumbrar las naciones, a bendecir las naciones, ser un instrumento de bendición. A Dios le ha placido así. Este es el concepto del reino. Uno del reino, dice el Señor, es mucho más grande que este hombre grande. Igual, imagínate de qué cosa está hablando la palabra de Dios cuando habla de reino. En el reino hay luz, no hay oscuridad. Y los que habitan en el reino, habitan en luz. Y todos alumbran. Dios le ha placido darnos el reino. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 29, está escrito. Denle un aplauso al Señor, que Dios se comporta de esta manera. El Salmo 119 habla mucho de la luz, porque dice que la palabra de Dios es una luz que alumbra a todo hombre. Dice que es como una antorcha que alumbra la vida del joven. El Salmo 119 en el versículo 105, en el versículo 130 y en otros versículos habla y exalta la grandeza de la luz y lo que Dios hace con su palabra, y que la palabra es luz. La palabra es luz por sí misma, mis hermanos. La palabra es como una antorcha que alumbra. No te desprendas de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero mencionar la cuarta y última conclusión. ¿Cuál será el objetivo de esa luz?
en Hechos 26, 18, ya que lo tengo aquí, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esta es la labor, la función de esa luz. Esta es la labor suya, mi hermano. Mire para qué sirve esa luz. Para abrir los ojos a los ciegos. Para conversión de los que viven en tinieblas. Para echar fuera las potestades de Satanás. Para que reciban por la fe el perdón de pecados. Para que reciban herencia. Para que sean santificados. Qué cosa tan impresionante para lo que sirve la luz. La palabra. Cristo sirve para todo esto. Ese es el objetivo, mis hermanos. No es poco. En un solo versículo está condensado todo esto. No lo he dicho de memoria, lo he leído, mis hermanos. Todo esto está en un solo versículo. Esto es lo que usted y yo debemos hacer. ¿Lo estamos haciendo? ¿Entiende por qué Dios dice no me conformo con que hagas esto y lo otro? Lo que estás haciendo en tu familia está bien, pero falta más. De pronto hay alguien en tu familia que todavía no le ha alumbrado la luz. De pronto lo que estás haciendo en la iglesia está bien, pero falta más, dice el Señor. Yo pido más. No me conformo con esto, dice el Señor. Yo pido un poco más. Sería bueno darles eso y más que nuestro Dios pide. Amén. Aleluya. Yo quisiera invitarlos a ponerse de pie, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar por aquellas personas que